están en modo de solo escucha. Buenos días, ¿nos oís? Bueno, os dejo con Eduardo Olivier, que va a ser la persona que va a hacer hoy la sesión de mejores prácticas en la implementación de Zen Desktop. Si tenéis cualquier dudita, estamos aquí en el backstage para vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias, un saludo. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Oliver, soy consultor dentro de la parte de Citrix Consulting Service y bueno, hoy vamos a ver un poquito de Zen Desktop 7, de mejores prácticas a la hora de la implementación, un poquito de arquitectura, de cómo funcionan los componentes y cómo funciona Storefront, que van a ser los principales aliados que vamos a tener ahí. Y bueno, lo primero, antes de empezar, bueno, darles las gracias a todos por estar aquí. Y aquí tenéis el procedimiento del webinar. Durante todo el webinar, pues si tenéis que hacer alguna pregunta, la podéis realizar a través del chat que tenemos en la herramienta. Al final de la sesión las contestaremos o incluso, depende de cómo sean las preguntas, Ana nos ayudará a que las podamos ir formulando. Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Al fin y al cabo, vamos a hacer estos webinars como vosotros queráis, porque son para vosotros, así que si nos contestáis al cuestionario que aparecerá al final, pues os lo agradecemos mucho porque nos ayuda a estar más alineados con lo que vosotros queréis, que es nuestro objetivo, ¿no? Y bueno, por último, pues cualquier duda o pregunta que os pueda surgir, pues podéis contactar con Ana Alfaro de nuestro departamento de marketing y os podrá ayudar en lo que sea o redirigir a la persona que nos pueda ayudar en cada caso, ¿no? Bueno, para empezar, lo primero es hablar de Zen Desktop 7 como solución, un pequeño vistazo general. Zen Desktop 7 y Zen 7, ahora introducimos también, recobramos otra vez el nombre de Zen App. Es una solución que nos va a permitir de un modo centralizado tener tanto servicios de desktops como servicios de aplicaciones. Todo ello, dependiendo de las licencias que tengamos, podemos optar por solo un modelo, solo otro, los dos un Platinum con las máximas funcionalidades. Pero bueno, eso es lo que nos vamos a encontrar dentro de Zen Desktop 7. Al fin y al cabo, para que nos metamos un tema un poco más técnico, podemos ver que la diferencia entre Zen Desktop 7 y Zen App 7 y las posteriores versiones en relación a las anteriores versiones, pues es un cambio de arquitectura bastante grande. Aquí vemos la arquitectura que teníamos hasta ahora, la arquitectura que teníamos en las anteriores versiones de Zen Desktop y de Zen App. A la izquierda tenemos una granja de Zen App 6.5, a la derecha tenemos un site de Zen Desktop 5.6. Como veis, pues hay una gran cantidad de componentes aislados, separados, diferentes consolas. Tenemos que gestionar Zen App 6.5 con la consola de servicios, tenemos que gestionar Zen Desktop con la consola de estudio, tenemos por un lado la manera en la que tenemos las bases de datos de un lado, de otro, los servidores que nos van a servir aplicaciones o que van a ser escritorios compartidos de sesiones de servidor, están todos a un lado y con una infraestructura, y los desktops, es decir, las máquinas con sistema operativo cliente, están a la derecha con una infraestructura totalmente diferente, ¿no? Esto al fin y al cabo se hace bastante más difícil de gestionar y nos permite que podamos tener pues, menos concentración de los servicios y menos facilidades a la hora de provisionarlos, ¿no? La nueva versión de Zen Desktop y Zen App, como veis, es única, es muy sencilla, son muchísimos menos componentes que la anterior versión. Todo está enfocado a que se unifiquen los componentes y, como veis, pues un delivery controller, unos delivery controllers que podrán ser varios, van a tener un acceso a una única base de datos y a través del agente VDA, el agente que instalamos dentro de los escritorios o los servidores, van a contactar y van a poder servir tanto escritorios como escritorios compartidos de servidor, como aplicaciones, desde una única consola, desde un único provisionamiento,
por lo que va a facilitar mucho las cosas. Y además todo ello en una única base de datos, del site de SendDesktop, que aquí hago el primer apunte de una importante buena práctica que tenemos que hacer cada vez que hagamos un despliegue de SendDesktop, es separar esas bases de datos. Como veis ahí, realmente SendDesktop no tiene una única base de datos, sino que en realidad son tres bases de datos. Una base de datos es la base de datos del site, la base de datos principal que contiene la información de los recursos y los recursos y las asignaciones de recursos, etcétera. Los recursos que tenemos en el site. Una segunda base de datos de monitoring que va a contener toda la información acerca de la monitorización del entorno, de los usuarios que tenemos conectados y como vamos a ver luego una consola específica para la monitorización. Y una tercera base de datos de login que va a contener la información de todos los cambios que se han ido haciendo administrativos de la plataforma para que podamos tener información de quién ha hecho qué cambio en qué momento. Y eso además se va a combinar con los nuevos roles que tenemos en SendDesktop 7 que nos van a permitir que podamos hacer usuarios administradores con diferentes permisos, es decir, que puedan hacer diferentes cosas para usuarios de helpdesk, para usuarios administradores típicos, pero también por scopes, es decir, también va a ser una buena práctica que cuando hagamos un despliegue de este tipo podamos aprovechar para crear diferentes entornos de aprovisionamientos de máquinas y podamos generar pues, que el departamento de finanzas pueda tener una persona, si estamos hablando de grandes cuentas o de oficinas remotas, pues que pueda haber algún administrador de la oficina de Madrid que gestione los recursos para Madrid y otro de Barcelona que gestione los recursos de Barcelona y que solo tengan acceso a esa parte de SendDesktop, ¿no? Bueno, me estaba desviando un poco del tema. Al fin y al cabo, la base de datos, tres bases de datos que cuando instalamos tenemos que separar. La instalación por defecto nos va a instalar la base de datos, todo en una única base de datos. Dentro de la consola de estudio tendremos que ir a la parte donde tenemos las bases de datos y separarlas y meter la segunda base de datos de monitor en otra base de datos diferente y la tercera de login en otra base de datos diferentes. Todas en el mismo servidor, todas incluso pueden estar en la misma instancia, pero sería interesante que fueran bases de datos separadas para que podamos gestionarlas de una mejor manera. Para aquellos que vengáis del mundo SENAP y que estéis más familiarizados con el mundo SENAP, con versiones anteriores, SENAP 6.5, SENAP 6, SENAP 5, está bastante bien. Ayer mismo estuve leyendo los blogs de Citrix, repasando información. También os recomiendo mucho que accedáis a ellos porque son muy interesantes. Y vi un blog de un artículo acerca de conceptos de SENAP 6 a conceptos de SENAP 7. Creo que es muy interesante a nivel de refrescarse, todos aquellos que tengáis un entorno SENAP 6 o que hayáis desplegado más entornos SENAP 6 y no estéis tanto familiarizados, pues que aquí tengáis ya no solo lo que vemos aquí, que son los cambios de los nombres, sino también toda la información explicada de cómo cambiar la arquitectura y todas estas cosas, ¿vale? Al fin y al cabo, esta nueva arquitectura de SendDesktop 7, con las apps y los desktop todo gestionado como uno, nos va a permitir tener acceso de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida de aprovisionar y con una experiencia muy parecida a lo que es de VDI, tener escritorios servidor. Es decir, podamos tener esos escritorios, esas máquinas Windows 2008 o Windows 2012 o Windows 2012 R2 con el componente VDA instalado para que los usuarios, en vez de tener un VDI dedicado, tengan un shared desktop. Nosotros en los últimos despliegues que estamos haciendo, pues en varios de ellos, ahora mismo por ejemplo estamos en uno y el formato es ese. La mayoría de los usuarios no van a tener escritorios dedicados, sino que van a tener shared desktops. Con la ventaja de que ahora lo podemos gestionar todo como VDAs, es decir, nos podemos aprovechar del aprovisionamiento y de la característica MCS, Machine Creation Service, que va a permitir que podamos hacer que las máquinas servidor se aprovisionen de manera automática, más rápida, volátil, para que podamos refrescar los cambios de la máquina con un solo reinicio y pues aumentando muchísimo lo que sería la densidad
o sea, el ahorro que vamos a hacer en las cabinas de almacenamiento. Este modelo además también es mucho más óptimo a nivel de IOPS. También nos puede ayudar mucho a reducir las IOPS, a necesitar menos IOPS para nuestros entornos, ya que mientras que en los entornos VDI vamos a necesitar, pues dependiendo de los entornos, ahí hay mucho debate sobre las IOPS, pero siempre vamos a hablar de 10, a lo mejor 15 IOPS para un VDI, a veces menos. Pero en los entornos terminal server nos vamos a mover entre las 3 y las 6 IOPS por usuario, lo que hace que pues, el consumo sea muchísimo menor también por esa parte. Entonces, con el look and feel de Windows 7 o de Windows 2012, pues vamos a tener todas esas funcionalidades y vamos a poder desplegarlas con SendDesktop, al igual que hacíamos con los escritorios tradicionales, ¿no? Lo que es una gran ventaja a tener en cuenta los diseños. La escalabilidad también del driver del códec que estamos usando para gráficos. Antes teníamos ICA, pues ahora tenemos ICA con nuestro códec H264, que mejora tanto las latencias, tanto en latencias como con calidades de señales muy altas. Eso también es una novedad que hemos introducido con la versión de SendDesktop 7. Ahora ya vamos por 7.5 y la mantenemos obviamente. Y otra de las grandes ventajas que introduce la versión 7.5 es la ventaja de poder optar por entornos de cloud. Vamos a poder pensar en hacer nuestros despliegues en entornos de cloud, con lo que podemos tener nubes híbridas en las que tengamos una serie de recursos on-premise y otra serie de recursos de nube pública, contratándola y contratando con Amazon Web Service. A día de hoy las opciones son Amazon Web Service o Citrix Cloud Platform, pero también en breve tendremos la posibilidad de integrarnos con la nube de Windows, de Microsoft Azure. Al fin y al cabo, la gestión es la misma exactamente, el look and feel que tenemos es el mismo que tenemos con SendDesktop, el que conocemos, en la consola de estudio. Se añaden a ese connection type, aparte de las conexiones que tenemos de siempre, para conectarnos con un hipervisor de SendServer, para conectarnos con un hipervisor de Microsoft de Hyper-V o para conectarnos con un NubeSphere, pues también se añaden ahí las infraestructuras en la nube que nos va a pedir que pongamos nuestras credenciales de usuario para poder acceder a nuestros recursos que tenemos en la nube, y desde ahí vamos a poder configurar un host, crear catálogos directamente alojados en el cloud, para poder aprovechar pues también que podamos aprovecharnos de tener la infraestructura como un servicio, con todas las ventajas que eso también conlleva a nivel desde de gastos, de mantenimientos y de que lo concibamos así en vez de como una propiedad. Dentro de las novedades de Synapse 7 y de las cosas que vienen muy bien, sobre todo para nuevas migraciones, para actualizaciones y para nuevas implantaciones, es una nueva funcionalidad que se ha incluido dentro de Synapse 7.5, que es la funcionalidad de que con la licencia Platinum vamos a tener la posibilidad de usar la aplicación AppDNA para poder analizar nuestras aplicaciones y hacer una migración más sencilla. Esto parece una cosa, un añadido más, pero no lo es, porque todos los clientes que a día de hoy están pensando en migrar sus granjas antiguas de Synapse 4, Synapse 5, Synapse 6.5, se ven con el problema de que las aplicaciones antiguas que no correrán, que han ido dilatando por el paso del tiempo, y ahora pues nos vemos obligados a migrar de los sistemas Windows XP y los sistemas Windows Server a los nuevos sistemas. Entonces, si dentro de este paquete aprovechamos para incluir la licencia Platinum, ya directamente AppDNA nos va a ayudar en el proceso de analizado aplicaciones, nos va a decir cuáles son compatibles, cuáles no son compatibles con los sistemas nuevos, qué cosas tenemos que hacer en el código para recompilar las aplicaciones para que sean compatibles. Pues en muchos casos nos va a avisar de que hay aplicaciones que no son compatibles con el formato de autenticación de administración de Windows a partir de la versión 7 con el UAC.
pues todo eso lo vamos a tener incluido dentro de la parte de Platinum, entonces está bastante interesante esta nueva característica, que no es tanto una característica, sino como un nuevo añadido con la licencia Platinum, ¿vale? Tenemos un despliegue más simple, tenemos el provisionamiento del cloud, como hemos dicho. También vienen nuevas ventajas en la parte de HDX, la integración con tecnologías móviles para los dispositivos, la experiencia multitouch para los dispositivos móviles y alto rendimiento en redes móviles. También hemos hablado antes del driver superior. Pues todo eso son las nuevas ventajas que podríamos decir que trae la versión ZenDesktop 7.5. Ahora veremos, al final de la sesión veremos alguna arquitectura para que hablemos un poco de cuál es la manera de despliegue. Pero de la mano de Synapse 7.5 y de ZenDesktop 7.5 viene Storefront, es decir, quizás es el gran componente y es el componente que ha cambiado también un poco la forma de presentar las aplicaciones dentro de Citrix después de tantos años de Web Interface, un componente diferente a cómo funciona Web Interface, pero un componente necesario, un componente que vamos a ver que se integra con la infraestructura de ZenDesktop de manera perfecta para hacer la suscripción de aplicaciones y para que podamos tener prioridades a la hora de conectarnos a un site o a otro, o nuevas funcionalidades como vemos ahí directamente, como son pues la funcionalidad del HTML5, un motor HTML5 para poder servir los escritorios o servir las aplicaciones directamente en un navegador web, sin necesidad de tener un cliente Citrix Receiver instalado, sin necesidad de tener nada más en el equipo, simplemente con un navegador que sea compatible con la tecnología HTML5, pues servirle el escritorio o la aplicación para que interactúe directamente dentro del navegador. También pues, la autenticación con Smart Card, el pass-through de los credenciales de dominio. Y dentro de Storefront, pues las nuevas novedades también incluimos las sesiones sin autenticar o anónimas, que hasta ahora no eran posibles, las incluimos dentro de estas versiones. Un filtro de recursos con un SDK para que podamos nosotros mismos, si necesitamos hacer un desarrollo a medida para Storefront. La enumeración de recursos, ahora lo vamos a ir viendo todo. Al fin y al cabo, Storefront, por si alguien no está familiarizado con Storefront, la idea de Storefront es que todos los recursos de todos los receivers estén en un único store, es decir, los recursos como tal, sean aplicaciones o sean desktops, se meterán dentro de una tienda de recursos y dentro de esa tienda de recursos los usuarios verán pues las aplicaciones que les dejamos ver, pero podrán suscribirse o desuscribirse a ellas. Es decir, que el icono de automático dentro de tu receiver te aparezca y te aparezca ya suscrito, estés en el dispositivo que estés. No va relacionado con el archivo local, sino con la propia suscripción que se guarda dentro de la base de datos de Storefront. Y bueno, pues eso hace que podamos tenerlo todo en uno, ¿no? Storefront permite hacer clusters, es decir, que varios servidores compartan la misma base de datos y que el balanceo entre esos servidores pues, se haga a través de un balanceador de carga, como puede ser Netscaler, con todas las integraciones también para la parte de Netscaler, con lo que vamos a balancear los servicios para las entradas que los usuarios que llegan a esos storefronts que van a poder llegar a los recursos, y por la parte exterior para los usuarios que accedan desde fuera, pues a través de Netscaler Accessible van a llegar a ese mismo storefront los usuarios que accedan desde fuera de nuestra red a través de una DMZ. También Netscaler obviamente permitirá la configuración en clúster en modo activo-activo o modo activo-pasivo. Al fin y al cabo, la arquitectura general de Storefront hace bueno, pues que todas las máquinas de Storefront como tal recojan los recursos de todos los proveedores de recursos que tenemos en Citrix, ya sea en desktop, sea en app, sea APP Controller para las aplicaciones móviles o para los servicios web,
y VDINABOX, pues todos ellos se unifican en Storefront, que es capaz de recoger configuraciones de todos ellos. Storefront en sus primeras versiones, sus versiones 1, llevaba una base de datos externa, es decir, necesitábamos una base de datos SQL a la que tenían que acceder los diferentes servidores de Storefront y los diferentes servidores de Storefront leían de esa base de datos SQL. Algo parecido a lo que hacemos con Sendesto. A partir de la versión Storefront 2.0 se cambió el modelo para un modelo en el que Storefront lo que hace es que tiene una copia de la base de datos en local. Y esa copia de la base de datos en local es la que se va rellenando. Si tenemos varios servidores de Storefront, los servidores de Storefront replican entre ellos y la base de datos queda replicada entre ambos. Cada vez que se hace un cambio en un lado, que se hace un cambio en el otro, se replica automáticamente. Y esto lo que permite también, a su vez, es que si tenemos sites remotos, sites separados, podamos hacer que las replicaciones sean locales y podemos configurar que dentro de Storefront las sincronizaciones entre los servidores que demos de master del site puedan ser calendariadas, al fin y al cabo programadas para que se cumplan cada X tiempo y con ello no tengamos un consumo de banda en localidades extremas muy alto. Otra funcionalidad que permite Storefront es la creación de recursos agregados para multisites. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener diferentes sites de Sendesto, que podrán ser sites separados geográficamente o que estén en la misma sitio, en la misma ubicación geográfica. Y Storefront va a ser capaz de, mediante la configuración de agregación de recursos, que tendremos que hacer dentro del fichero XML de Storefront, toda la documentación para hacer todo este tipo de cosas, esas configuraciones está en eDocs, toda ella documentada de cómo tenemos que hacer cada una de ellas. Lo que nos va a permitir es que podamos decirle que un recurso que nos viene del site 1 y un recurso que viene del site 2 son el mismo recurso. Con ello yo puedo tener dos granjas iguales, sirviendo los mismos recursos a los mismos usuarios, pero que cuando el usuario vea su portal de Storefront, para eso sea un único recurso. Y que si él se suscribe, se esté suscribiendo a ese único recurso y ya Storefront será quien por detrás decidirá a qué site de los dos tiene que acceder el usuario en cada momento, dependiendo de lo que nosotros le digamos. La agregación de recursos va a hacer eso, va a hacer que podamos tener recursos similares en dos sites y los vea como uno solo, y eso nos va a servir pues para diferentes casos. Depende de cómo hagamos la configuración, pues podremos tener sites en los que directamente queramos tener esos recursos agregados y nos da igual, hagamos un balanceo de carga entre ellos, es decir, al usuario no se le conecte cuando abre el recurso Internet Explorer que está en los dos sites agregado, no se le conecte a uno específico por ninguna razón, sino que directamente se nos conecte a uno de manera aleatoria. Podemos elegir también que al usuario se le tenga un site como preferencia, es decir, los usuarios de este grupo de directorio activo se van a conectar siempre que pinchen Internet Explorer, se van a conectar al site 1, y si el site 1 no está disponible, entonces irán al site 2. Y también podemos establecer incluso sites de Disaster Recovery que solo sirvan para Disaster Recovery, es decir, en el caso de que no haya ningún otro site disponible. Con esto, por ejemplo, puedo hacer que un usuario se conecte al site 1 o al site 2 solo por balanceo de carga, es decir, que se conecte al site 1 o al site 2 independientemente, sin ningún tipo de preferencia, pero que si ninguno de los dos sites están disponibles, entonces se conecte al site de Disaster Recovery, el site 3. Vale, pues todo esto van a ser configuraciones que vamos a poder tener, y para los usuarios esto va a ser totalmente transparente, puesto que lo único que van a ver es un recurso Internet Explorer, que es lo que al usuario le importa. No le importa dónde esté ese recurso. Otra nueva característica y que también es importante que configuremos cuando hacemos un despliegue de Zen Desktop 7 y de Storefront,
es la optimización de rutas HDX. Sin la optimización de rutas, sin la configuración de optimización de rutas, como vemos aquí tenemos un ejemplo de dos sites de SendDesktop con dos gateways. Si el usuario llegaba al gateway, al recurso por uno de los gateways, al storefront por uno de los gateways, siempre se le redirigía el recurso y ya la conexión se mantenía haciendo a través de ese gateway desde el que se había establecido la primera conexión. Es decir, si habíamos establecido la conexión con el gateway que estaba en el site que no nos correspondía, pues ya la conexión se hacía a través de ese gateway y teníamos que hacer un salto pues innecesario. Con la configuración de preferencia de gateways de Storefront, lo que podemos hacer es que directamente Storefront va a saber si vamos a acabar en un recurso del site B, nos interesa más hacer la conexión de HDX a través del gateway B. Con eso ahorramos el salto entre redes y hacemos una comunicación mucho más limpia y directa automáticamente, ¿vale? Entonces esto es una novedad también que tenemos que configurar dentro de Storefront y que nos va a ser muy interesante en despliegues y en nuevas implantaciones, ya que esto hace también que podamos tener el balanceo externo independiente de las preferencias de por qué camino es por el que me quiero conectar. Dentro de las cosas que también trae SendDesktop 7 y la manera en la que se integra con Storefront es que absolutamente todo lo que vamos a necesitar hacer para hacer una gestión y una monitorización de nuestro entorno, lo vamos a poder hacer con dos consolas únicas. Va a haber una primera consola, Studio, que va a ser la consola que ya teníamos antes, era el Desktop Studio, ahora es Studio a secas, es la consola basada en una consola MMC que nos va a servir para gestionar todo el site de SendDesktop, y desde esta misma consola vamos a poder tener acceso también a la gestión de Storefront, ¿vale? También vamos a tener Storefront como una consola aislada si queremos MMC, pero también vamos a poder integrar la consola de Storefront dentro de esta consola MMC, entonces podemos gestionar tanto Studio como Storefront desde esa consola única. Y por otro lado nos quedará la consola de Director, que va a ser la nueva consola de monitorización. La monitorización completa del entorno SendDesktop se va a realizar desde Director. Antes teníamos Desktop Director, antes teníamos por un lado Site y por otro lado Desktop Director, pues ahora tenemos Director, que nos va a servir para monitorizar todas las máquinas independientemente del sistema operativo que tengan. Dentro de Director vamos a tener una información muy gráfica, muy visual, muy agradable de ver, y vamos a tener unas alertas directamente según nos conectemos, en las que nos va a decir automáticamente si hemos tenido fallos, si ha habido alguna aplicación o algún delivery group en especial que no esté funcionando, si ha habido algún usuario, conexiones de usuario que no se hayan podido llevar a cabo, pues directamente en un primer vistazo nos va a salir una consola pues con esas alertas, ¿no? Para los despliegues de Director, una cosa que permite Director y que está bastante bien es que cuando generamos un Director, el Director puede coger información de diferentes sites. Entonces, cuando montemos un despliegue en el que tengamos dos sites independientes, no será necesario que montemos, al igual que si tenemos dos sites independientes, sí tendremos que montar dos delivery controllers independientes para tener la redundancia asegurada por site. En el caso de Director, si tenemos dos sites, no es necesario, no es obligatorio que redundemos el componente Director, ya que cada uno de los componentes directos se va a poder conectar a los dos sites. Entonces, en cada uno de los sites vamos a tener un Director que a su vez puede conectar a los dos. Así que con la caída de solo uno de esos Directors, seguiríamos teniendo el otro para ver la información, y por supuesto siempre esta información está recogida dentro de la base de datos de monitoring que os he comentado antes de SendDesktop, o sea que realmente en el caso de que perdiéramos la máquina que hace de Director, pues tampoco sería crítico, ya que lo crítico es la base de datos. Respecto a la criticidad y que lo crítico es la base de datos,
por eso es importante también tener dos sites, ¿no? Aunque sean una única zona geográfica, ya que tener una única base de datos, aunque la tengamos con mirroring o con Always On ahora de SQL 2012, pues puede llegar a comprometer la infraestructura. Si tenemos dos sites, pues tenemos asegurada que también dos bases de datos, que no tenemos ningún solo componente de fallo. Hablando de la monitorización, que es lo que estábamos hablando, además podemos añadir dentro de Director, aparte de todo lo que hemos visto, todas las sesiones que se ven, se incluye una nueva funcionalidad que viene de la mano de Netscaler, y de Netscaler en su versión Enterprise o Platinum, que son las que dan derecho a HDX Insight. Lo que nos van a dar es una monitorización también de red con alto detalle. Es decir, hasta ahora siempre tenemos información de cómo se accede a los recursos, de si se han conectado los usuarios o no, pero no tenemos información en realidad de lo que es la experiencia del usuario, de lo que es si al usuario le está yendo lento o le está yendo rápido, si tiene cuellos de botella y si esos cuellos de botella además no son generales, sino que se producen con una aplicación específica o se producen con se producen con un componente, con un canal específico de ICA, es decir, si lo que está generando el cuello de botella está siendo el canal del vídeo o de impresión, pues lo vamos a poder ver desde la parte de Director si tenemos esta funcionalidad de HDX Insight. Pues lo que es muy interesante a la hora de hacer despliegues, porque también nos facilita la tarea de implantación cuando estamos haciendo las primeras pruebas y las primeras aproximaciones a las políticas de experiencia de usuario, pues para los usuarios que se conectan de manera remota desde Internet y queremos ver la capacidad de vídeo o la calidad de vídeo que les podemos ofrecer, pues también vamos a poder aprovecharnos de esta parte de HDX Insight, ¿vale? Todo ello, pues directamente metido en el producto. Solo necesitamos tener una licencia Platinum de Sendesktop o de Senap y tener una licencia de Netscaler que sea Enterprise o Platinum. Con esas funciones, si tenemos ese nivel de licenciamiento, podemos acceder a todas las características de HDX Insight. Si no lo tenemos, pues lo único que pasará es que tendremos el desktop, el director, digo, el Citrix Director, pero no tendremos toda la parte de Insight y de monitorización de tráfico de red. Bueno, para ver un poquito temas de arquitectura, realmente he querido poner un diagrama genérico. Es bastante, se ve bastante pequeño, pero bueno, yo voy a ir comentando todo de lo que sería una implantación de Sendesktop. En este caso es una implantación, pues, de uno de los ejemplos que hemos creado para ver cómo sería una implantación de Sendesktop a nivel de arquitectura. Todos los componentes que podríamos crear, los niveles de redes, y en este caso pues es un diagrama de redes bastante completo en el que vamos a poder ver cómo podemos hacer pues un diseño de delivery groups, de redes diferentes, pues para instalar servicios, para tener una monitorización o para tener un entorno pues ordenado. Lo primero, empezamos por la parte de arriba, Netscaler. Netscaler que nos va a servir en Access Gateway. Como os he comentado, debido a también la forma en la que se hace en la que él es capaz de mandarte por el gateway correcto en función del recurso al que tú vas, puede llegarnos a no ser necesario, si tenemos VLAN extendidas, que tengamos las parejas de Netscalers redundados por cada uno de los sites. Es decir, podemos tener dos sites, como es este caso, un site de la izquierda y un site de la derecha, y en realidad tener solo un Netscaler en cada uno de los sites, ya que con la VLAN extendida y teniendo en cuenta que si el usuario finalmente se quiere conectar a un recurso que está dentro de este lado, aunque la primera conexión se haya hecho por este Netscaler de aquí, al final le va a redirigir, podemos asegurarnos que con eso tenemos suficiente. Tenemos dos balanceadores, balanceadores para los servicios, balanceadores para balancear el servicio de Sendesktop, para balancear el servicio de
de Storefront, dos anunciadores que van a encargarse de esa parte. El acceso a los usuarios se dará a través de los servidores de Storefront. En los servidores de Storefront siempre es interesante que haya dos por site, por todo lo que hemos hablado del tema de la redundancia de bases de datos. También podríamos llegar a decir que igual que solo necesito dos balanceadores, podría decir que solo necesito un servidor de Storefront por cada uno de los lados, en caso de tener VLAN extendidas, pero siempre se recomienda que en este caso sí que tengamos los servidores lo más cerca posible, al menos dos, para poder hacer esa sincronización de las bases de datos que ya os he comentado antes. Ups. Y luego, por último, tenemos los recursos. Bueno, no por último, ahora veremos la infraestructura, pero los recursos. En este caso, para este ejemplo, hemos puesto unos servidores de navegación. Unos servidores de navegación, ya que en este caso, para este despliegue, es un buen ejemplo, ya que hace una separación más de lo que sería la separación de redes. Si lo que estamos buscando es un entorno de navegación segura, como es este caso, las redes, la segregación de redes va a ser necesaria, y que tengamos cada red aislada y las redes de navegación como tal sean redes específicas que podamos monitorizar y que incluso podamos clonar o podamos extraer toda la información de esa red para tener un tracking completo de la navegación que han hecho los usuarios y por dónde han entrado en caso de que estemos en un entorno confidencial, pues va a ser muy interesante. Al igual que en este grupo serían servidores de navegación, pues podrían ser servidores de aplicaciones, servidores de escritorios o incluso máquinas virtuales VDI que tendríamos separadas en una VLAN específica, en una U específica, y a la que aplicaríamos unas políticas específicas. Todo ello pues separado por diferentes necesidades. Y por último tenemos la infraestructura de Citrix. La infraestructura de Citrix nos va a permitir pues eso, que tengamos por un lado el Desktop Delivery Controllers, una pareja por cada uno de los sites. La razón, pues porque en este caso sí que cada uno de los sites va a tener una base de datos independiente y tendremos que tener dos Delivery Controllers por cada base de datos para que sean capaces de soportar una caída. Y lo interesante es de que sean dos sites es lo que hablábamos antes, que realmente si esta base de datos se corrompe, para el usuario con la agregación de recursos, este segundo recurso, él va a arrancarlo y no se va a enterar siquiera de que ha habido ningún tipo de cambio entre medias, ¿vale? Servidores de licencias, un servidor de licencias en cada uno de los sites. También tenemos que contar con que necesitaremos el servidor de licencias de RDS, como siempre. Y luego pues la infraestructura de servidores de aprovisionamiento de máquinas virtuales, pues VMware Virtual Center, VMware WSphere o SendDesktop, SendServer que diga, o Hyper-V, y los servicios pues de CPD, el servicio de interactivo, la base de datos, los sistemas de monitorización. Todo ello, como veis, pues con diferentes redes, a la hora de hacer un diseño podemos hacer un diseño en el cual separemos los diferentes segmentos de red para que todo quede aislado y no haya ninguna posibilidad de intrusión o de pérdida de información en ninguno de los casos. Bueno, por último, para ver un poco el movimiento a esta nueva infraestructura SendDesktop 7.5 y para ver un poco los pasos a seguir dependiendo de cuál es el despliegue que tengamos actualmente, o si lo que vamos a hacer es un nuevo despliegue, pues aquí tenemos. En caso de que seamos un cliente y estemos en una granja Synapse 4.5 o 5, o en caso de que vayamos a cometer un despliegue dentro de una infraestructura de ese tipo, pues tenemos que aprovechar para movernos ya. Es necesario por el cambio de sistemas operativos, por los cambios de soporte, etcétera. Podemos aprovechar toda la posibilidad de migración a ese entorno nuevo SendDesktop 7.5 único y aprovecharnos de ya, en el caso de que tengamos solo Synapse, pues introducirnos directamente y de manera sencilla ya con componentes únicos en el mundo del VDI si necesitamos.
y si no, vamos a poder aprovecharnos de la funcionalidad de AppDNA para migrar todas nuestras aplicaciones que están corriendo en entornos desfasados a entornos nuevos y pues poder hacer la migración de aplicaciones o el desarrollo de las aplicaciones pues de una manera muchísimo más rápida. Y bueno, pues aprovecharnos de todas esas funcionalidades para los clientes que están en 4, 5 o en 5. Los clientes que a día de hoy están en las últimas versiones de SenApp, en SenApp 6.5, pues bueno, no necesitamos acometerlo todo tan rápido, ya que bueno, estamos dentro del 6.5. 6.5 tiene soporte, es una plataforma totalmente estable y funcional. No tenemos que hacer locuras, no tenemos que darnos por que tirarnos a la piscina sin haberlo pensado, pero sí está bien que vayamos pensando en un plan, vayamos haciendo un pequeño descubrimiento de las nuevas funcionalidades, podamos ir incluyendo un pequeño entorno de piloto de SendStop 7.5, porque como novedad también hemos introducido el soporte de Web Interface para las versiones nuevas. Es decir, yo os he hablado de Storefront, las ventajas de Storefront, y la recomendación obviamente es que con SendStop 7 montemos Storefront, pero si a día de hoy tenemos un entorno en el que tenemos Web Interface, pues ahora desde Citrix se ha aumentado el soporte de Web Interface para que esté incluido SendStop 7 y SendStop 7.5, así que no nos vemos obligados a cambiar el Web Interface, podemos agregar un nuevo recurso de SendStop 7.5 a nuestro Web Interface existente y poder hacer las pruebas o los tests de manera más sencilla, o incluso meternos en un entorno productivo ya, pero híbrido. Y bueno, aprovechar pues, las nuevas funcionalidades que hemos traído en la versión. Y para los nuevos clientes o los nuevos despliegues, pues ahí sí, es decir, no recomendaríamos que hiciéramos un nuevo despliegue de nueva plataforma totalmente nueva, pues con versiones de SenApp 6.5, con versiones de SendStop anteriores. Realmente SendStop ya está en la versión 7.5, es decir, no es la versión 7.0 ni la versión 7.1 siquiera, que ya era bastante estable, es la versión 7.5, que nos da una fiabilidad, que se han ido haciendo muchos testeos y que ya se está implantando en diversos clientes, es decir, ya no somos nuevos en las implantaciones de esta nueva tecnología y de Windows 2012 R2. Y bueno, pues aprovechamos para introducir también la parte de Storefront 2.5 con las novedades que trae. Al fin y al cabo esto es un poco la idea de las nuevas migraciones, de los nuevos entornos. Y bueno, por mi parte, no quería tampoco hacer una presentación muy densa, así que creo que las pinceladas importantes de cómo cometer un poco un despliegue o de best practice respecto a dimensionamiento de la configuración de las bases de datos, también configuración de los servidores de Storefront, diversos sites, pues creo que hemos podido dar unas pequeñas pinceladas a cómo podéis acometer vuestro despliegue. No sé si ha habido preguntas durante la sesión. Si queréis, es el momento. Tenemos tiempo para responder a dudas. Si queréis hablar de alguna duda en concreto o algo que yo os pueda ayudar o que os pueda recoger, pues las podéis realizar a través del chat. Hola, Edu, si hay alguna pregunta en el chat, ¿vale? Una de ellas nos la pone Damaso, ¿vale? Damaso. Entonces, el tema, bueno, nos dice un tema de una captura de que has hecho, ¿vale? De arquitectura. Entonces la tipografía era muy pequeña. Simplemente, Damaso, decirte que una vez que finalicemos la sesión, pues os mandaremos un link con lo que es la presentación y demás. Con lo cual, y aparte la grabación de la sesión, entonces pues vas a poder ver un poco lo que es la tipografía y el detalle de lo que aparece en pantalla, ¿vale? Eso es. En realidad lo que pasa es que es un diseño de un visio, entonces yo extraeré la imagen, porque al meterla en el PowerPoint se ha quedado muy pequeña, pero vamos, extraigo la imagen a alta calidad y se la paso a Ana para que os la haga llegar a alta calidad para que se vea todo bien en el diseño.
Vale, luego nos pregunta Alberto que si está disponible la descarga de la versión 7.5 de Senap. Efectivamente, está disponible en la web, con lo cual podéis acceder a la web de .citrix.com, citrix.es downloads y tendréis la versión disponible. Y luego nos pregunta Pedro, esto ya es un poco, es demasiado larga la pregunta. Yo creo que lo que voy a hacer, Edu, es pasártela por correo, ¿vale? Vale. Para que se la contestemos en... Esto es acerca de EdSite, ¿vale? Vale. Perfecto, pues si es algo caso, eso también dejo abierta esa puerta, es decir, si tenéis algún caso concreto que queráis ver en profundidad o lo que sea, pues pasarnos la información porque os contestamos, os contestamos por mail y nos tomamos el tiempo que haga falta. Sí, Pedro Pachón tiene un par de preguntitas, entonces lo que vamos a hacer es que te las voy a pasar porque son concretas de EdSite, ¿vale? Y las contestamos bueno, pues por escrito. También nos pregunta José, que acaba de entrar una pregunta, si la arquitectura de Synapse 7.5 es similar a la de Synapse en Desktop 7.1, Studio, Director, etc, etc. Sí, es exactamente igual, es decir, la arquitectura no ha cambiado, de Synapse, es decir, desde ZenDesktop 7, desde ZenDesktop 7 nos introdujimos la arquitectura esta nueva, que pasamos de la arquitectura IMA a la arquitectura FMA, y es igual, es decir, no ha cambiado 7.5 ni va a cambiar de momento ese tipo de arquitectura en futuras versiones. Es una arquitectura parecida a la que teníamos en ZenDesktop 5.6 y que ahora también permite escritorios, pero permite servidores, pero igual. Ok, perfecto. Pues nada, el resto de preguntitas, bueno, acaba de entrar otra también de Mario, que si hay alguna recomendación de hipervisor server o VSphere. Yo creo que ahora mismo no tenemos... Nosotros no cerramos puertas a nadie. Efectivamente, nosotros somos de arquitectura abierta y al final funcionamos con cualquier hipervisor. Realmente y sinceramente ya no la respuesta dar. Sinceramente nosotros estamos haciendo despliegues con todos los fabricantes de hipervisores, es decir, hay sitios en los que WebSphere suele tener muy buena fama respecto a lo que es el rendimiento y las funcionalidades, la estabilidad. Hyper-V tiene muy buena fama respecto a todos los recursos que se pueden comprimir, es decir, se puede llegar a tener más usuarios en menos espacio, en menos hardware. Eso lo consigue Hyper-V, la verdad. Y bueno, y Server, pues como sabéis, pues permite tener un entorno funcional, un entorno seguro, y además ahora es gratis, o sea que no se le puede pedir más. Tenemos de todos los tipos. Tenemos despliegues de todos los tipos, no hay con nadie que nos llevemos mejor o peor. Vale, hay alguna pregunta más, pero lo que vamos a hacer es ya por correo las vamos contestando, ¿vale? Porque hay algunas que son bastante largas, entonces, si os parece, acabamos la sesión. Yo le paso las preguntas a Edu, a ver si os puede echar una manilla y contestarosla a las que se hayan quedado así un poco en el tintero. Pues nada más. Por mi parte, muchas gracias a todos por asistir a la sesión y nada, ahora cuando cerremos el webinar os dejaremos un cuestionario para que nos vayáis contando qué queréis que vayamos viendo en próximas sesiones. Muchas gracias. Gracias.